Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo por la gracia de Él. Hoy vamos a estar hablando del tema las dos naturalezas del cristiano. Y es que precisamente la semana anterior hablamos si un cristiano podía estar endemoniado, y a esa pregunta respondimos con un no afirmativo, porque no pueden haber dos personas dentro de un cristiano, dentro de una persona. O tiene a Dios o tiene al diablo, definitivamente. Como lo explicamos entonces en el mensaje, sí puede alguna persona estar influenciado por el enemigo, pero no pueden habitar los dos en una misma persona. Pero sí pueden haber o hay dos naturalezas en una persona, en este caso en el cristiano. Es por eso de ahí el tema, el cristiano y sus dos naturalezas. Vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que hago no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, qué tremendo, hermanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todo ser humano, toda persona cuando nace tiene una naturaleza humana, lógicamente la que tenemos, en la que hemos nacido. De esa naturaleza humana que Dios le dio a Adán y a Eva, posteriormente pasó a una naturaleza pecaminosa. Como se conoce, el pecado heredado de Adán y Eva, y de ahí para acá, toda la raza humana ha sido contaminado, por así decirlo, en el ADN con este pecado que lo tenemos en nuestra naturaleza. Jesucristo mismo tuvo una naturaleza humana, pero no pecaminosa, porque Él nunca pecó. Vamos a corroborar esto para tenerlo bien claro, aunque ya lo sabemos, pero a la luz de la palabra, lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús sí tuvo una naturaleza humana, pero no pecaminosa, como sí la tenemos usted y yo, para aclarar este punto. Él fue 100% humano, pero también fue 100% Dios, o sea, divino. Pero nunca pecó.
Esa es la gran diferencia por la cual Él pudo entonces, con su sangre real, bendita, pura, inocente, limpiarnos a usted y a mí de toda contaminación, y fue el único sacrificio que Dios aceptó, porque Jesús fue, es y será siempre perfecto. Bien, dicho ya esto, entonces damos por un hecho que toda la raza humana tenemos dos naturalezas: la que hemos recibido por nacimiento carnal, físico, esta que tenemos nosotros, y la otra cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, ya es un nacimiento entonces espiritual. Jesucristo se lo dijo allá a Nicodemo en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo Jesús a Nicodemo, que te digo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Todas las personas que hemos nacido de papá y mamá, tenemos entonces esa naturaleza humana. Tenemos sentidos normales, humanos, por así decirlo, pero si no hemos nacido del agua y del Espíritu, en una nueva regeneración, por así decirlo, un nuevo nacimiento, estamos muertos espiritualmente hablando. Aunque vivimos, aunque nos movemos, aunque trabajamos, hablamos, estudiamos, hacemos ejercicios y una serie de roles que tenemos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente. Entonces, por consiguiente, tenemos solamente la naturaleza humana. Pero una vez que usted y yo hemos dado ese paso de fe y le hemos dicho a Jesús: sí, reconozco que soy pecador, que te necesito en mi corazón para que tú me des la vida eterna, en ese preciso segundo, milésima, pasamos de muerte a vida. Y es entonces cuando ya adquirimos por el nacimiento espiritual la naturaleza espiritual. El cristiano entonces tiene dos naturalezas, como acabamos de leer en ese pasaje de Romanos 7, del 14 en adelante. A veces tenemos un conflicto, hermanos, una lucha interna, que queremos hacer lo bien y más bien hacemos lo mal. ¿Verdad que sí? Queremos hacer lo correcto y hacemos lo incorrecto. Hay como un debate, como una lucha en nuestro ser. Y en este mismo pasaje, en esa misma carta de Romanos, aquí en el capítulo ya 8, cuando el apóstol empieza a hablar de vivir conforme al Espíritu, vea qué interesante, hermanos. Dice en Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Palabras claras, contundentes, que entonces nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana, pero ya caída, pecaminosa, y la naturaleza espiritual. Por eso es que muchas veces, hermanos, una persona que no ha nacido de nuevo quiere regenerarse, quiere restaurarse, y ella lo hace con diferentes programas que, aunque no son malos, por así decirlo del todo, no son pecaminosos, pero son cosas que no llegan al corazón, que no llegan al espíritu, a la mente, sino que únicamente aquella persona cambia en lo exterior. Ejemplo, yo viví muchos años, y lo he contado en otras oportunidades, muchos años en la drogadicción, en el alcoholismo, en la delincuencia. Y hay muchos
que en esta forma de vida y en otras similares queremos integrarnos a algún grupo, algún programa, pero eso nos ayuda únicamente para involucrarnos a la sociedad. Tal vez por fuera, físicamente y nuestro semblante, nos vemos diferentes, pero por dentro estamos espiritualmente muertos, porque necesitamos nacer del agua y del espíritu. Es por eso que esos programas nos llegan donde tienen que llegar, donde el evangelio sí transforma, sí cambia, porque hay un nuevo nacimiento. Entonces, ellos cambian únicamente en apariencia. Yo lo hice mucho tiempo y a mí en lo personal nunca me dio resultado. Entonces cambiaba por un mes, 3 meses y volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso no me sustentaba, no llenaba el vacío que había en mi corazón y en el vacío que todo ser humano tiene. Pero cuando una persona, sea lo que sea que haya estado practicando, llega y dice el Señor, rindo mi vida delante de ti, Señor, entonces viene un nuevo nacimiento ya espiritual. Ya aquella persona empieza a comprender las cosas de la palabra del Señor, el evangelio, porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, imagínense, y no las puede entender porque se tienen que hacer espiritualmente a la hora de discernirla. Por eso cuando muchas veces compartimos la palabra del Señor con alguien que no tiene a Cristo, para él o para ella lo que uno está diciendo es como tonteras, como fábulas, como ciencia ficción, son locura, porque no las puede entender por más que quiera. Hasta que esté entonces Cristo en el corazón, el Espíritu Santo, va a venir esa luz del cielo que le va a abrir el entendimiento para poder comprender las verdades divinas, porque esto no es filosofía, esto es el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando ya venimos a Cristo y estamos en Él, tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual, porque el hecho que hayamos nacido del agua y del espíritu y que tengamos a Cristo en nuestro corazón, eso no significa que va a ser destituida, erradicada totalmente esa naturaleza pecaminosa que tenemos, porque no es así. Siempre vamos a tener las dos. Y estas mismas se oponen entre sí, para hacer el bien o para hacer el mal. Como el apóstol está diciendo acá en Romanos 7, pareciera esto como un trabalenguas, ¿verdad que sí? Dice, Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay un conflicto interno. Por eso, hermanos, es que muchas veces también, antes yo lo decía, Señor, quítame las ganas de fumar piedra. Y cuando digo piedra es porque así se conoce en Costa Rica popularmente, que sería el crack. Quítame las ganas de tomar alcohol. Quítame las ganas de fumar cigarrillos. Quítame las ganas de robar. Quítame. Y yo le decía a Dios que me quitara esas ganas. Hermanos, Dios no le va a quitar nada a usted y a mí. Vea lo que dice la Escritura. Vayamos a la carta de Efesios. Un poquito más adelante dice la carta de Efesios, capítulo 4, dice así, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el hombre anterior, el hombre antiguo, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, despojaos. Dios a usted no le va a quitar los vicios. Él puede hacerlo, claro que sí, porque Él es todopoderoso. Pero dice la Escritura que uno tiene que despojarse. Uno mismo es el que tiene que soltar aquello que por mucho tiempo lo ha abrazado, lo ha agarrado, se ha afianzado. Uno tiene que soltarlo. Y Dios, lógicamente, con el poder de su Espíritu Santo, le va a ayudar a usted y a mí. Y sigue diciendo en esa misma carta,
El 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya los pensamientos antiguos que antes teníamos, hay que renovarlos con la palabra. Versículo 25. En el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y en el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En un versículo nos dice que debemos despojarnos de aquella vieja naturaleza. Todos los vicios, las costumbres, todas las tramas, los engaños, toda la conducta y el sistema que tenemos de atrás. Y luego nos dicen, y vestidos del nuevo hombre, según creó Dios, en justicia, misericordia, santidad y perdón. Entonces, en la oración, Señor, quítame esto y quítame lo otro, Él no le va a quitar nada. Nosotros tenemos que renunciar y soltar aquello libremente. Porque ese quítame, Señor, las ganas, por ejemplo, de andar en drogas. Eso significa, yo no lo quiero soltar, pero si usted lo quiere quitar, quítemelo a ver si puede. Y como que uno lo tiene agarrado. Ese quitar es, no lo quiero soltar, pero intente quitármelo. No, debemos de soltarlo aquello. Usted y yo, hermanos, vamos a tener una naturaleza entonces pecaminosa y una naturaleza espiritual hasta que nos muramos. Esto va a ser así. Entonces, el cuerpo, que es un vehículo que nos lleva de un lugar a otro, es como el estuche donde vivimos. El cuerpo lo vamos a utilizar para glorificar a Dios en la naturaleza espiritual, o vamos a utilizar el cuerpo en la naturaleza humana para estar pecando. Dependiendo de cómo usted y cómo yo decida utilizar el cuerpo, la mente, las palabras, el corazón, esto va a ser entonces lo que va a tener mayor fuerza en nuestra conducta y en nuestra vida. Porque el cristiano tiene entonces dos naturalezas. El ser humano que no tiene a Cristo en su corazón solamente tiene la naturaleza pecaminosa. Para él no hay problema hacer esto o lo otro, porque le da lo mismo. Es cierto, hay personas que son muy morales, ¿verdad? Como menos propensas a hacer el pecado que otras, porque no se puede generalizar. Hay algunos que han cometido homicidio, otros fornicación, otros robos, y hay otros que no, son más prudentes. Pero potencialmente hablando, todos los seres humanos podemos hacer las cosas más depravadas que nos podemos imaginar o hacer, porque no tenemos la voluntad propia muchas veces de refrenarnos, pero con el Espíritu Santo sí podemos lograrlo. Vean lo que dice aquí la carta a Timoteo. Bendito sea el Señor por su palabra, porque esa es donde nos orientamos, donde nos apoyamos, y es la que nos habla Dios. Dice, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios le da a usted y a mí el Espíritu Santo, hermanos, eso es para que tengamos un dominio propio, es un fruto del Espíritu, según también Gálatas 5:22. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene Cristo en su corazón, puede hacer que pueda mantenerse firme una vez que otra, pero va a ser tanto la tentación y la prueba que no va a tener el dominio propio. Hermanos, porque en la vida real, la ciencia cierta, si teniendo a Dios en nuestro corazón y Él nos ha dado de su dominio propio, en muchas oportunidades caemos, cedemos a la tentación, a esto y lo otro, ahora no teniéndolo, pero el Espíritu Santo es el que nos habla a usted y a mí antes de que nosotros caigamos en alguna tentación. Ejemplo, cuando estábamos en el mundo sin Cristo, venía alguna tentación, algún pensamiento a nuestra mente y rápidamente lo hacíamos. Pero ahora puede llegar algún dardo a nuestra mente, claro que sí, porque no estamos exentos. Llega algún pensamiento, llega alguna tentación y antes que caigamos en la misma, el Espíritu en ese momento nos habla fuertemente para no hacerlo. Él nos prevé y nos da ese dominio propio para no ejecutar aquello.
está en nosotros si le hacemos caso al Espíritu Santo o no. Pero Él en ese momento nos fortalece, porque dice la Escritura en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, llámese como se llamen. Pero el hombre natural no tiene ese recurso, esa herramienta, esa fuerza del Espíritu para decir no, sino que Él se deja ir. Él se tira más bien a la tentación. A mí esto le gusta. Pero el cristiano sabe que si hace aquello, no le va a agradar a Dios. Y dice Romanos 8, ya leímos este pasaje, pero una vez más para tenerlo ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Romanos 8:8 dice de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para agradarle a Dios, hermanos, hay que vivir conforme al Espíritu. Porque si hacemos las cosas de la carne, nos podemos agradar a nosotros mismos. Nos podemos agradar a la otra persona que quiere que hagamos eso con ella o con él. Pero a Dios le vamos a desagradar. Y dice también acá en la carta de Hebreos 11:6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pregunto, hermanos, ¿queremos agradar a Dios? Yo sé que sí. Yo sé que a usted le gusta agradar a Dios. A mí también me gusta agradarlo a Él. Aunque yo no me agrade muchas veces en lo que vaya a hacer, pero si le agrado a Dios, automáticamente eso me va a agradar a mí posteriormente. De pronto la carne se rebela contra el Espíritu y hay una lucha que no lo deja uno decidir muchas veces. Pero cuando usted está seguro y confiado, usted dice: Señor, ok, tengo dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que recibí a la hora de nacer, la humana, pero ahora he obtenido la naturaleza del Espíritu. Y en esta es la que quiero que apoyarme. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, congregándome, haciendo las cosas de la mejor manera. No soy perfecto, pero yo sé que paulatinamente voy a ir creciendo gradualmente, Señor, así como tú lo quieres. Si no tenemos a Cristo en el corazón y solamente tenemos esa naturaleza pecaminosa, humana, hoy es una buena oportunidad para decirte: Señor, con razón muchas veces he querido hacer lo bueno y no lo hago porque tengo una lucha interna y no tengo la suficiente fuerza para poder mantenerme firme. Pero hoy sé que si tengo a Cristo y he nacido del agua y del Espíritu, un nuevo nacimiento, entonces voy a obtener esa naturaleza que tanto necesito y que tú lo estás impartiendo gratuitamente a través de Jesucristo y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Haz esta oración de fe, pidiéndole al Señor perdón, y Él mismo ahí te va a dar la fortaleza, te va a dar la vida eterna para que de aquí en adelante seas una nueva criatura y puedas ir comprendiendo poco a poco las cosas espirituales en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.